En un cementerio antiguo de Sevilla, bajo el sol dorado de Andalucía, una mujer elegante visita la tumba de su hijo. Pero lo que encuentra allí la deja sin aliento. Frente a ella, una joven madre española sostiene a una niña de mirada inocente y lágrimas silenciosas. En ese instante, el destino une a dos mundos opuestos y revela un secreto que cambiará sus vidas para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El cementerio de San Fernando amanecía cubierto por una niebla suave, tan espesa que los cipreses parecían flotar sobre el mármol gris. Doña Elena Valverde avanzaba lentamente por el sendero empedrado, envuelta en su abrigo negro y su silencio. Habían pasado 3 años desde el accidente que le arrebató a su hijo Álvaro, y aún así, cada paso hacia aquella tumba seguía pesándole como el primero. El sonido de sus tacones se confundía con el canto lejano de las campanas, y en sus manos temblorosas brillaba un ramo de flores blancas recién cortadas. El viento arrastraba hojas secas entre las lápidas y el olor a tierra húmeda llenaba el aire. A su alrededor, el mundo parecía detenido. No había fotógrafos, ni socios, ni asistentes. Solo ella y el recuerdo del hijo que nunca dejó de ser su orgullo y su dolor. Había construido su fortuna con hierro y disciplina. Pero ninguna cifra podía devolverle la risa de aquel joven que le hablaba de sueños sencillos, una vida sin ostentaciones, un hogar pequeño, un amor verdadero. Cada vez que lo recordaba, sentía como su corazón se cerraba un poco más, como si protegerse del dolor fuese la única forma de sobrevivir. Elena llegó hasta la lápida de mármol blanco y se arrodilló con dificultad. Los dedos le dolían, pero insistió en limpiar el polvo que el viento había acumulado en las letras grabadas. Álvaro Valverde Ruiz, 1987 a 2020. Depositó las flores con cuidado y, por un instante, cerró los ojos. El murmullo de la ciudad quedaba lejos, apenas un eco. Murmuró una oración breve, más por costumbre que por fe, y dejó escapar un suspiro. En su bolso guardaba un anillo antiguo que había pertenecido a Álvaro, pero no se atrevía a tocarlo. Cada objeto de su hijo era una herida que prefería no abrir. Al incorporarse, notó algo distinto. A unos metros de la tumba, entre los árboles, había un pequeño ramo de flores marchitas y una cinta azul atada con torpeza. No recordaba haberlo visto antes. Se acercó y observó que la cinta llevaba bordadas 2 iniciales, y se frunció el ceño. Ninguno de los amigos de su hijo se llamaba así. El detalle, tan íntimo, tan ajeno al estilo de su mundo, le produjo una incomodidad profunda. Por primera vez en mucho tiempo, sintió curiosidad en medio del luto. El sol comenzaba a filtrarse entre las ramas cuando escuchó pasos detrás de ella. Elena se giró, esperando ver a algún jardinero o a un visitante distraído, pero no había nadie. Solo el viento moviendo las flores del altar. Elena se obligó a respirar con calma y decidió volver a su coche. Sin embargo, al girar, creyó ver una silueta a lo lejos, cerca de la entrada, una mujer joven con un abrigo modesto, que llevaba de la mano a una niña pequeña. No alcanzó a distinguir sus rostros, pero algo en esa escena, el gesto de ternura, la fragilidad del paso, le provocó un nudo en la garganta. Condujo de regreso a su mansión en el barrio de Triana. El tráfico matinal la envolvía, pero su mente seguía en el cementerio. En el asiento del copiloto reposaba la cinta azul que había recogido sin saber por qué. Pero al tocarla, una sensación extraña la recorrió, como si esas letras bordadas guardaran un mensaje que debía descifrar. Ya en casa, el eco de los tacones sobre el mármol del vestíbulo le devolvió la soledad habitual. El mayordomo la saludó con respeto, pero ella apenas respondió. Subió las escaleras y se encerró en el despacho donde colgaba el retrato de Álvaro. Miró la pintura. Los ojos de su hijo parecían seguirla, dulces y serenos, como si aún intentaran decirle algo. No lo entiendo, hijo, murmuró en voz baja. ¿Por qué sigo sintiendo que te debo algo? El silencio del cuarto respondió con su peso familiar. Entonces, volvió a mirar la cinta azul y las iniciales, A y C. Pensó en que tal vez correspondían a Álvaro y Caridad, un amor de juventud que ella nunca aprobó, o quizá a alguien más que desconocía. El reloj marcó las 12. Afuera, las campanas de la catedral repicaban y el sol entraba por la ventana iluminando el polvo suspendido. Elena cerró el puño sobre la cinta, sintiendo que aquel detalle tan pequeño, pero tan imprevisto, acababa de abrir una grieta en la fortaleza que había construido para no sentir. Aquella tarde, se prometió regresar al cementerio la semana siguiente.
No lo sabía aún, pero ese impulso marcaría el principio de un viaje que cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Porque, sin comprender del todo por qué, en su pecho había comenzado a crecer una pregunta que no la dejaría dormir: ¿quién dejó esas flores sobre la tumba de mi hijo? El sol de la mañana caía oblicuo sobre los cipreses cuando doña Elena regresó al cementerio, movida por una inquietud que no supo nombrar. No era domingo, ni fecha de aniversario, pero algo la empujaba a volver. Llevaba la cinta azul en el bolsillo y un ramo nuevo de flores blancas. Al entrar, el guardia la reconoció y le abrió el portón con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, doña Valverde», murmuró. Ella respondió apenas con un gesto y siguió su camino entre los pasillos silenciosos. Al llegar a la tumba, se detuvo en seco. Frente a la lápida, arrodillada sobre el césped húmedo, había una mujer joven con un abrigo sencillo. En sus brazos sostenía a una niña de no más de 2 años. La pequeña jugaba con los pétalos de una flor mientras la mujer lloraba en silencio. La escena tenía una ternura extraña, casi sagrada. Elena permaneció inmóvil, incapaz de moverse o hablar. La voz de su hijo resonó en su memoria: «Madre, algún día entenderás que hay cosas más importantes que el dinero». Avanzó un paso y la gravilla crujió bajo sus zapatos. La mujer levantó la cabeza, sorprendida, y sus ojos oscuros, enrojecidos por el llanto, se cruzaron con los de Elena. Durante un instante, ninguna dijo nada. El silencio parecía pesar tanto como el aire frío. Finalmente, Elena rompió la distancia con un tono contenido: «¿Quién es usted? ¿Y qué hace frente a la tumba de mi hijo?». La mujer se apresuró a levantarse, abrazando con fuerza a la niña. «Lo siento», balbuceó. No quería molestar. Solo necesitaba venir. Él me ayudó una vez. Elena frunció el ceño, desconcertada. ¿Mi hijo la ayudó? ¿Cuándo? ¿Dónde? La mujer respiró hondo antes de responder: «Yo trabajaba limpiando oficinas, señora. Una noche, cuando todos se habían ido, él volvió por algo que había olvidado. Yo estaba agotada, sin haber comida, y él me ofreció un café. Me trató con respeto, como nadie lo había hecho antes». La voz le temblaba, pero sus palabras tenían una sinceridad que desarmó a Elena. Él observó a la niña, de cabello castaño claro y ojos color miel, que la miraba con una mezcla de curiosidad y timidez. Había algo familiar en su expresión. Tal vez la forma en que inclinaba la cabeza, o esa sonrisa apenas dibujada que recordaba a Álvaro cuando era pequeño. Elena intentó mantener la compostura. «No sabía que mi hijo», se interrumpió, incapaz de terminar la frase. «Bueno, ¿cuál es su nombre?» «Camila, señora». «Y ella es Lucía», dijo acariciando la mejilla de la niña. No quería importunarla. Solo vine a darle las gracias por haber criado a alguien tan bueno. Elena guardó silencio. La palabra bueno la atravesó como un cuchillo. Durante años había enseñado a su hijo a ser fuerte, a ganar, a dominar. Pero bueno, esa era una palabra que no usaba desde hacía demasiado tiempo. Camila bajó la mirada y añadió, casi en un susurro: «Él cambió mi vida, doña Elena, aunque usted no lo sepa». La niña, ajena al peso de la conversación, estiró una manita hacia Elena. Sus dedos diminutos rozaron el abrigo negro y la mujer sintió un estremecimiento. Aquella piel tibia, aquel gesto inocente. Algo en su interior se quebró por dentro. «¿Por qué flores azules?», preguntó Elena de pronto, intentando recuperar la serenidad. Camila sonrió con tristeza: «Porque eran las que él me regaló una vez, cuando me dijo que el cielo también podía florecer». El silencio volvió a caer entre ambas. Los cuervos graznaban a lo lejos y el viento agitaba las hojas de los cipreses. Elena observó cómo Camila limpiaba cuidadosamente la lápida, con una devoción que le resultó dolorosamente íntima. Luego, la joven se inclinó, besó la frente de la niña y se dispuso a marcharse. «No le diré nada más, señora», añadió antes de irse. «No busco nada de usted. Solo quería que supiera que su hijo fue amado». Elena quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Vio alejarse a la mujer y a la pequeña, que volteó una vez más y agitó la mano con inocencia. «Adiós, abuela», murmuró con la confusión propia de quien repite algo que ha oído. Elena se quedó paralizada. El eco de esa palabra, abuela, resonó como una campana en su pecho.
Miró las flores azules y sintió que el aire le faltaba. Todo lo que creía cerrado volvía a abrirse. Mientras el sol descendía sobre las cruces blancas, doña Elena comprendió que aquel encuentro no había sido una coincidencia. Algo o alguien le estaba llamando desde el pasado. Y por primera vez en años, su corazón quiso escuchar. Aquella noche, doña Elena no pudo dormir. La imagen de la joven y de la niña la perseguía como un eco. Caminaba de un lado a otro en su dormitorio, mientras las luces de Sevilla se reflejaban en los cristales del balcón. Tomó entre sus manos la cinta azul, ya un poco desgastada, y la observó bajo la lámpara. Las letras bordadas ahí se brillaban con un hilo de plata. Álvaro y Camila, pensó, y un escalofrío le recorrió la espalda. Bajó al despacho donde guardaba los diarios y cuadernos de su hijo. Hacía años que no lo abría. Las tapas estaban cubiertas de polvo, pero el olor a tinta y papel le trajo de golpe los recuerdos. Sentada en su sillón de cuero, comenzó a leer las páginas escritas con aquella caligrafía que conocía tan bien. Entre notas de trabajo y pensamientos dispersos, hoy encontró algo que la hizo contener el aliento. Hoy conocí a una mujer llamada Camila. Tiene una fuerza que me recuerda a ti, madre. Pero en sus ojos hay algo que tú olvidaste, esperanza. Elena cerró el cuaderno con las manos temblorosas. No podía negarlo más. Aquella mujer no había aparecido por casualidad. Su hijo la había amado. Y esa niña podía ser su nieta. Pero, ¿por qué no lo supo antes? ¿Por qué nadie le dijo nada? Su mente, acostumbrada a controlar cada detalle, se llenó de preguntas sin respuesta. A la mañana siguiente, mandó llamar a su chofer y le pidió que la llevara a los antiguos estudios de arquitectura donde trabajaba Álvaro. Quería verificar si alguien recordaba a Camila. Al llegar, el recepcionista, un hombre mayor que la conocía desde hacía años, la recibió con un respeto nervioso. Señora Valverde, qué sorpresa. ¿Busca algún documento del señor Álvaro? Busco información, respondió ella firme. ¿Recuerda si mi hijo tenía alguna relación con una empleada llamada Camila Reyes? El hombre frunció el ceño, pensativo. Sí, creo que sí. Era la chica que limpiaba el despacho. Muy educada. Venía por las noches. Recuerdo que el joven Valverde la trataba como a una igual. Una vez la defendió de un compañero que se burló de ella. Elena apretó el bolso con fuerza. ¿Y después? Después de que el hombre dudó. Después de su muerte, la chica no volvió. Alguien dijo que se marchó con un bebé. Las palabras se clavaron en el pecho de doña Elena. Sintió un vértigo extraño, mezcla de miedo y esperanza. Sin despedirse, salió del edificio y subió al coche. Desde la ventanilla, veía pasar las calles llenas de vida, los balcones con macetas, los niños corriendo. Todo le parecía distante, ajeno, como si el mundo siguiera girando mientras su vida se detenía. De regreso en casa, fue a la habitación donde guardaba las fotos familiares. En una caja de madera, entre retratos amarillentos, encontró una imagen de Álvaro joven, sonriendo junto a un grupo de empleados. En una esquina, casi escondida, estaba ella, Camila, con su uniforme azul y aquella mirada llena de luz. Elena pasó los dedos sobre la foto y sintió una punzada en el corazón. Se sentó frente al espejo del tocador. En el reflejo vio a una mujer fuerte, sí, pero también cansada, endurecida por años de orgullo. Pensó en su hijo, en las veces que discutieron porque él se negaba a seguir el negocio familiar. No quiero vivir solo para ganar dinero, madre. Quiero hacer algo que valga la pena. Ella nunca había querido escucharlo. Ahora entendía demasiado tarde lo que su hijo intentaba decirle. La tarde caía sobre Sevilla. Desde su balcón, vio pasar a familias riendo por la calle, padres empujando carritos de bebé, abuelas que compraban flores. La vida seguía su curso. En ese momento, doña Elena comprendió que el tiempo no le devolvería a su hijo, pero tal vez le ofrecía algo distinto, la posibilidad de reparar, de amar sin miedo. Esa noche, antes de cerrar los ojos, tomó una decisión silenciosa. Buscaría a Camila. No para exigir explicaciones, sino para saber la verdad. Y mientras apagaba la luz, una frase cruzó su mente, tan clara como si Álvaro la hubiera susurrado: madre, todavía hay tiempo. La mañana siguiente amaneció con un cielo de un azul brillante, de esos que engañan porque el aire aún conserva el frío de la madrugada.
Doña Elena pidió a su chofer que la llevara al barrio de Triana, donde, según un contacto del cementerio, vivía la joven Camila. El coche cruzó el puente de Isabel II y se detuvo frente a un conjunto de casas humildes, pintadas de colores pastel, con macetas rebosando de geranios. Aquello estaba muy lejos del lujo al que ella estaba acostumbrada. Bajó del coche con paso lento, sujetando su bolso con firmeza. Los vecinos la miraban con curiosidad. Una mujer elegante, de traje oscuro y gafas de sol, caminando sola por las calles estrechas. Preguntó en una tienda de comestibles si conocían a Camila Reyes. La dueña, una mujer robusta con delantal, asintió. Claro. Vive al fondo, en la esquina donde está el olivo viejo. Una buena chica, siempre trabajando. Elena agradeció y siguió las indicaciones. Al llegar, se encontró con una puerta azul clara, descascarada por el sol. Dudó unos segundos antes de llamar. Desde dentro se escuchaba la voz alegre de la niña y un canto suave. Cuando la puerta se abrió, Camila apareció, sorprendida, con un delantal lleno de harina. Doña Elena, susurró. No esperaba volver a verla. Elena la miró con serenidad, aunque su corazón latía deprisa. Necesito hablar contigo. ¿Puedo pasar? Camila dudó un instante, luego se apartó y la invitó a entrar. El interior de la casa era modesto pero cálido. Muebles viejos pero limpios, cortinas de flores, olor a pan recién horneado. En un rincón, Lucía jugaba con bloques de madera. Cuando vio a Elena, sonrió con esa inocencia que derriba cualquier barrera. Hola, abuela, dijo, repitiendo la palabra con naturalidad. Elena se quedó muda. Camila se apresuró a corregirla, sonrojada. Lucía, no. Cariño, no digas eso. Pero Elena levantó la mano, con la voz temblorosa. No, no importa. Quizá tenga razón. El silencio llenó la habitación. Camila bajó la mirada, mientras Lucía seguía jugando, ajena a la atención. Finalmente, la joven habló. No quería ocultarle nada, señora. Solo, no sabía cómo hacerlo. Cuando Álvaro murió, yo estaba embarazada. Él lo sabía. Me pidió que no buscara dinero ni reconocimiento, solo que criara a nuestra hija con amor. Me dio esta cinta, sacó un pequeño cofrecito de madera y, dentro, había otra cinta azul idéntica a la que Elena guardaba. Dijo que un día usted entendería. Elena sintió cómo se le quebraba la voz. Miró las dos cintas idénticas, entrelazadas por el destino, y una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Por qué nunca viniste a mí?, preguntó con suavidad. Porque temía que me rechazara, respondió Camila con sinceridad. Usted nunca aprobó a nadie que no perteneciera a su mundo. Y yo, solo era una limpiadora. Elena se acercó lentamente, conmovida. Por primera vez en muchos años, dejó caer el orgullo. Tal vez tengas razón. Fui una mujer dura, Camila. Pensé que la vida era una batalla que se ganaba con poder, no con amor. Pero ahora sé que estaba equivocada. Lucía, ajena a la gravedad de la conversación, se acercó con una flor amarilla que había arrancado del jardín y la ofreció a Elena. Para ti, abuela. Esa palabra, dicha por aquella vocecita dulce, derritió la última capa de hielo en el corazón de doña Elena. Se arrodilló y abrazó a la niña con torpeza, como si temiera romperla. Gracias, pequeña, susurró. No sabes cuánto necesitaba esto. Camila observaba la escena con lágrimas contenidas. En ese momento, comprendió que quizá ya no debía tener miedo. Elena se levantó y respiró profundamente. Camila, quiero conoceros de verdad. A ti y a Lucía. Si me lo permites, quiero ser parte de su vida. Camila asintió despacio, sin poder hablar. Elena miró alrededor de la casa modesta. El pan sobre la mesa, las fotos enmarcadas en la pared. Una vida sencilla, pero llena de amor. Y pensó que su hijo, desde donde estuviera, sonreiría viendo cómo, por fin, dos mundos tan distintos encontraban un punto de encuentro. Esa tarde, antes de marcharse, Elena prometió regresar. Pero lo que no sabía era que el pasado aún guardaba una verdad más profunda, una que le esperaría junto al río Guadalquivir, donde su hijo solía caminar en silencio. Los días siguientes fueron distintos para doña Elena. Por primera vez en años,
su rutina dejó de girar en torno a reuniones y silencios. Ahora había risas pequeñas, pasos diminutos recorriendo su jardín y el olor a pan que Camila traía cada mañana. La mansión, antes fría y vacía, empezaba a llenarse de voces. Aún así, en medio de aquella nueva calidez, un pensamiento la perseguía. ¿Qué más había querido decirle Álvaro con sus palabras, con esas cintas azules? Una tarde de domingo, mientras paseaban junto al río Guadalquivir, Elena notó que Camila se detenía frente a un banco de piedra. Allí, bajo un viejo naranjo, la joven se quedó en silencio, mirando el agua correr. Aquí venía con él, dijo finalmente. Siempre a esta hora. Le gustaba mirar el reflejo del cielo. Decía que el río guardaba los secretos de Sevilla, y que algún día todo lo oculto volvería a la luz. Elena le escuchó con atención. El viento movía suavemente los cabellos de Camila y el vestido de la pequeña Lucía, que recogía flores a la orilla. ¿Él sabía que ibas a tener una hija?, preguntó Elena con voz serena. Camila asintió. Sí. Me lo pidió como un favor. Que no viviera con miedo, que creyera en mí. Pero también me confesó algo que nunca entendí del todo. La mirada de Elena se endureció levemente. ¿Qué? ¿Qué cosa? Camila vaciló antes de hablar. Me dijo que había un documento, guardado en su estudio, con su firma y con mi nombre. Dijo que si algún día lo necesitaba, debía buscarlo. Pero cuando regresé después de su muerte, el despacho estaba vacío. Elena se quedó pensativa. Recordó que, tras el accidente, su abogado se encargó de cerrar todos los archivos de la empresa. Quizá aquel documento seguía allí, olvidado entre los papeles. Puede que aún esté en la caja fuerte de su oficina, murmuró. Nadie la ha abierto desde entonces. Camila la miró sorprendida. ¿Cree que? Mañana iremos juntas, decidió Elena. Si mi hijo quiso dejarte algo, merece que lo descubramos. Al día siguiente, regresaron al edificio donde todo comenzó. El despacho seguía igual, las cortinas pesadas, el escritorio ordenado, el olor a madera encerada. Elena pasó la mano por el respaldo del sillón donde Álvaro solía sentarse. Por un momento, casi pudo oír su voz. Abrió la caja fuerte con la vieja combinación que recordaba de memoria. Dentro había carpetas, un reloj y un sobresellado con cera azul. En el frente, con la letra inconfundible de su hijo, se leía, para mi madre y para Camila. Elena rompió el sello con cuidado. Dentro había una carta y un documento legal. La carta comenzaba con una frase que le heló el corazón. Si estás leyendo esto, madre, es porque ya no estoy. Pero no quiero que la culpa te acompañe. He aprendido que el amor verdadero no se hereda, se construye. Camila escuchaba en silencio mientras Elena leía en voz alta. Camila me enseñó lo que tú me negaste, que la vida se mide por la bondad, no por el éxito. Y si un día llegara a faltar, te ruego que la protejas a ella y a nuestra hija, Lucía. Elena se quedó inmóvil, con la carta temblando entre sus manos. Las lágrimas comenzaron a caer, lentas, inevitables. Cada palabra era un puente entre el hijo que había perdido y la familia que acababa de encontrar. Camila se acercó con timidez, colocó su mano sobre la de Elena y dijo con voz quebrada, él no la culpaba, señora Elena. Siempre decía que usted tenía el corazón más fuerte que conocía. Solo necesitaba recordar cómo usarlo. Elena la abrazó sin pensar, como quien abraza un pedazo de pasado que vuelve a respirar. Afuera, el sol doraba las aguas del Guadalquivir y las campanas de la catedral resonaban a lo lejos. La vida, por fin, parecía reconciliarse con su propio silencio. Mientras salían del edificio, Lucía caminaba entre ellas, sujetando una flor azul que había encontrado en el suelo. La levantó sonriente y dijo, mira, abuela. Como las flores del cielo. Elena sonrió entre lágrimas. Sí, mi vida. Y prometo que, desde hoy, nada volverá a separarnos. Pero lo que ninguna de las dos sabía era que esa promesa sería puesta a prueba muy pronto. Porque el abogado de la familia, un hombre que había guardado muchos secretos, acababa de enterarse de que el sobre había sido abierto y no todos estaban dispuestos a aceptar la verdad que el río había devuelto. Pasaron unas semanas desde aquel día junto al Guadalquivir. Doña Elena ya no era la misma mujer que recorría los pasillos de su mansión con el alma vacía. Ahora, cada mañana comenzaba con el sonido de la risa de Lucía y el aroma a pan recién hecho de Camila.
La casa había recuperado su pulso. Un domingo por la tarde, Elena llevó a las 2 al parque María Luisa. Bajo la sombra de los naranjos, observaba a la pequeña correr entre las flores mientras Camila tejía en silencio. Por un momento, el tiempo pareció detenerse, como si Sevilla entera respirara con calma. A veces pienso que Álvaro está aquí, dijo Elena con una sonrisa leve. En cada risa de Lucía, en cada mirada tuya. Camila asintió, sin hablar. Ambas sabían que aquel amor perdido había tejido algo más grande que el dolor. Una familia nueva. Días después, Elena convocó a su abogado para aclarar los asuntos legales. El documento hallado en la caja fuerte reconocía a Lucía como nieta legítima y heredera de la Fundación Valverde, destinada a becar a jóvenes de bajos recursos. Cuando el abogado, incrédulo, le preguntó si realmente deseaba firmarlo, Elena respondió sin titubear: es lo que mi hijo hubiera querido. Y por primera vez, también es lo que yo quiero. La noticia se extendió discretamente. En pocos meses, la Fundación Álvaro Valverde se convirtió en símbolo de esperanza. Camila comenzó a trabajar allí, ayudando a otras madres solas, mientras Elena aprendía a reír otra vez, a dar sin esperar nada. Una tarde, al regresar a casa, Lucía corrió hacia ella con un dibujo. En él se veía a 3 figuras tomadas de la mano, bajo un cielo azul lleno de flores. Mira, abuela, dijo la niña. Somos tú, mamá y yo. Y ese de arriba es papá. Elena se agachó, abrazó a la niña y besó su frente. No había tristeza en sus ojos, solo gratitud. Sí, mi amor. Él nos cuida desde el cielo. Y su amor vive aquí, colocó una mano sobre su pecho, donde nunca muere. El sol se ocultaba tras los tejados de Triana, tiñendo el cielo de tonos dorados. Doña Elena observó el río desde su ventana y, por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Había tardado años en entenderlo, pero la verdadera herencia de su hijo no eran las propiedades ni el dinero. Era la capacidad de amar sin miedo, de perdonar sin rencor y de construir un hogar donde antes solo había orgullo. Mientras el viento movía las cortinas, una cinta azul colgada del marco danzó suavemente en el aire. Y Elena sonrió, sabiendo que, al fin, la historia estaba completa. El río seguía fluyendo tranquilo aquella tarde, reflejando el mismo cielo azul que había unido 3 vidas separadas por el orgullo y el tiempo. En la casa de Triana, doña Elena observaba a Camila y a la pequeña Lucía riendo en el patio. Y comprendía que, al final, el amor no se pierde. Solo espera el momento justo para volver a florecer. La cinta azul, que un día fue símbolo de dolor, ahora colgaba sobre la ventana como un recordatorio silencioso de que incluso los corazones más fríos pueden volver a latir cuando se abren al perdón. Esta historia nos enseña que no hay herencia más valiosa que la capacidad de amar sin condiciones. Que la redención no nace del dinero ni del poder, sino del valor de aceptar los errores y transformar el pasado en esperanza. La bondad, aunque parezca pequeña, tiene la fuerza de encender la luz en los rincones más oscuros del alma. Como esa lámpara encendida junto al río, que permanece firme aunque el viento sopla más fuerte. Un gesto de ternura puede cambiar el rumbo de toda una vida. Y ahora, querido oyente, te invito a pensar, ¿cuántas veces hemos dejado que el orgullo nos robe la oportunidad de abrazar a quien amamos? Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Y si crees que hay algo que mejorar, escribe 0 y cuéntame tu opinión. Tal vez, compartiendo estas historias, podamos recordar que todos, sin importar la edad o el pasado, merecemos una segunda oportunidad. Porque el verdadero legado no se mide en lo que dejamos atrás, sino en el amor que seguimos dando.